si usted ama la verdad, de seguro usted se va a deleitar. Hay cosas que pues Dios estableció y una de estas cosas es esa verdad que permanece fiel, permanece para siempre. Así es que cuando usted y yo damos honra y gloria a Dios a través de la palabra que está establecida por Él, estamos honrando su verdad. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están listos para orar por nuestro hermano? Vamos a hacer esta oración y les invito a que usted pues le pida como que es su necesidad. Realmente el Señor es el que tiene todo en sus manos y la decisión de nuestro Dios no se puede discutir. Ciertamente la súplica y la petición siempre es a favor de la necesidad. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios. Padre bendito, por permitirnos acudir a ti, Señor, en medio de necesidades. Padre celestial, suplicamos, Señor, de tu presencia, Señor, en ese cuerpo físico. Padre amoroso, donde tú llegas, donde tú estás, Señor Jesús. Padre amoroso, todo toma, Señor. Padre bendito, un curso diferente, Señor Jesús. Padre bendito, y pedimos, Señor, tu presencia, que tú, Señor Jesús, seas el que opere, Señor, a favor de esa necesidad que existe en este varón, Señor Jesús. Padre bendito, que tú, Señor Jesús, Padre bendito, escuches ese clamor de tu pueblo, Señor Jesús, y le des esa oportunidad, Señor, Padre amado, y para que Él pueda glorificar y alabar tu santo nombre, Señor, que Él pueda, Señor Jesús, dar testimonio de tu misericordia derramada a su favor, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, tú, Señor Jesús, opera, Señor, a favor de su necesidad. Te lo rogamos, te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Reprende toda enfermedad, Señor Jesús, Padre amado. Tú tienes el poder, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Denles ofrenda de aplausos. Nuestro Dios la merece. Es un Dios que realmente es merecedor de alabanza aún en tiempos adversos. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a invitarles, vamos a tener este día, pues es algo que concierne a todos. Amén. Y estamos en este mundo, así es que de alguna manera tenemos la oportunidad de mirar que la palabra de Dios se está cumpliendo y sigue cumpliéndose, pero usted y yo tenemos la oportunidad de hacer la diferencia. Amén. Les quiero decir que hay muchas cosas que están pasando y han pasado desde siglos y siglos, y siempre se han levantado hombres que han hecho la diferencia. Y Dios está esperando que los llamados de su nombre hagamos la diferencia. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a invitarles que pongan atención a este mensaje. Realmente Dios bendiga a nuestro hermano Maurilio, bendiga a nuestros hermanos que pues de una manera muy especial Dios los usa y nos permiten pues entrar en otra dimensión, a escudriñar y a darle gracias a Dios por las cosas que tiene. Amén. Aleluya. Y ciertamente este mensaje lo titulamos así: corrientes contrarias. Amén. Así es que les quiero decir que usted y yo vamos a tener la oportunidad de mirar que algunas veces puede ser que tengamos que pasar por esas corrientes, pero si usted y yo permanecemos fiel de antemano, Dios nos va a permitir permanecer en la corriente correcta. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a invitarles que abran su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 1, y ciertamente hay una bienaventuranza que está declarada por Dios, y esto está para aquellos que han tomado su palabra con reverencia, aquellos que han tomado en seriedad el llamado de Dios. Y esto es precisamente un mensaje para convertidos e inconvertidos, ciertamente. Y les quiero decir que muchas veces los convertidos estamos volviendo atrás. Y ciertamente, una vez más les digo, corrientes contrarias. Muchas veces usted se va a encontrar en estas corrientes donde usted va a tener que tomar el tiempo y la delicadeza de analizar qué corriente lo lleva en ese tiempo. Amén. Gloria a Cristo. ¿Ya lo tiene Salmo 1? Está cortito este salmo, solamente tiene 6 versículos, así es que lo podemos leer todo. Hay 2 secciones, aquí hay 2 partes. Se divide este salmo en 2 diferentes secciones, uno del 1 al 3 y el otro del 4 al 6. Amén. Y dice así la palabra de Dios, los que lo tengan, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren, tomemos en cuenta lo que estamos leyendo. Amén. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Miren los resultados de este evento glorioso. Amén. Dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, escuchen bien, todo lo que hace prosperará. Ciertamente la otra parte de ese salmo dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En otra versión dice, de los pecadores perecerá. Amén. Les vamos a invitar que también de una manera, empezamos a leer otras dos escrituras para forjar esto con una base que usted pueda mirar el tiempo pasado, el tiempo en Cristo y también todo lo que nos está rodeando a nuestro alrededor. Amén. Vamos al Salmo 69 y vamos a leer dos versículos. Y le voy a decir que el rey David se encontró en una corriente contraria donde definitivo él en medio de esa corriente clamó y Dios lo escuchó. Amén. Ciertamente todo este salmo es muy interesante. Usted léalo en su casa, va a aprender muchas cosas que van a ser de alto beneficio. Amén. Salmo 69, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios, dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Miren, estamos hablando de corrientes, ¿ok? Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. ¿Ok? Ciertamente, si usted sigue leyendo, la misericordia de Dios fue muy, muy al pendiente y a tiempo para el rey David. Vamos al libro de Efesios y allí la última escritura, capítulo 2, verso 1 y 2 y 3. Y así vamos a hacer una oración. Vamos a dar inicio en esta noche. Y espero que usted esté en casa, pues de una manera muy especial lo invitamos a que usted analice que hay cosas que definitivo nos rodean y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. El rey David se dio cuenta y dice que esas aguas llegaron y anegaron hasta su alma. Amén. Su clamor era de emergencia. Muchas veces nosotros estamos abatidos por corrientes y muchas veces el clamor no sale de nuestro corazón y tampoco hay una búsqueda de necesidad en emergencia. Y este es un problema que está en nosotros. Amén. Porque muchas veces nos hemos visto abatidos a través de todo esto. Ciertamente les quiero decir, si continuamos leyendo lo que estamos leyendo, se va a dar cuenta de muchas cosas que conciernen a lo que vamos a hablar. Amén. Dice, ya los dio vida a vosotros. Ahora somos nosotros, dice, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios. Pedimos de tu gracia, Señor Jesús, derramada, poderoso Jesús, en cada corazón, en cada mente, Señor. Padre bendito, y te pido, Señor, que tú tomes, Señor, mi ser, bendito Dios, unjas mi mente, mi corazón, Señor, Padre amado, y me permitas, Señor, Padre amado, vocear esta palabra poderosa, Señor, que ha tocado mi ser, Señor Jesús, que es la que me ha rescatado, Señor Jesús. Padre amado, tú mismo, Señor, en esta palabra te manifestaste a mí por gracia y misericordia. Gracias, maravilloso Dios. Permíteme, Señor, Padre amado, alcanzar a discernir las corrientes, Padre amado, y navegar en la corriente correcta, Señor Jesús. Padre amoroso, que tú seas glorificado en mi vida y en la vida de cada uno de aquellos que han aceptado y han entregado su vida a ti, Señor Jesús.
Únenos, Señor, Padre amoroso, y permítenos remar, Señor, en la corriente correcta, Señor Jesús. Padre amoroso, no importa que rememos contra corriente, Señor, pero en tu dirección, Señor Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Dele un aplauso a usted que está en hogar, desde su casa, dele ese aplauso al Señor. Él lo merece. Amén. Y nuestros hermanos que nos acompañan este día aquí, que son muy poquitos, pues tomen sus lugares y vamos a entrar en materia. Y realmente nuestro Dios quiere que nosotros pues autoanalicemos muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Estamos hablando de tiempos peligrosos. Ciertamente lo que usted leyó en el Salmo 1, o que leímos todos en el Salmo 1, hay una bienaventuranza, dice la palabra de Dios, que bienaventurado, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos. Sabe, esta bienaventuranza, para que pueda ser posible, es porque haya permitido a esta persona ser sacado de ese mundo con una corriente de muerte. Amén. Y en ese tiempo, ciertamente aquí, si ustedes notan en el capítulo 2 del libro de Efesios, no habla de una simple corriente, habla de una corriente que dice que está en este mundo. Y este mundo realmente, si vemos el punto de lo que estamos viviendo, estamos hablando de una inmensidad de corrientes que existen, que son contrarias a la voluntad de Dios. Amén. Y estamos hablando de corrientes contrarias, que realmente muchos están siendo impactados y conquistados y están caminando contra la corriente que es la verdadera corriente que deberíamos de correr. En otras palabras, los arrebató esa corriente y muchos ya van lejos de la voluntad de Dios, lejos del propósito de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y estamos invitando a que usted mire que Dios a usted y a mí nos llamó para hacer la diferencia. Amén. Les quiero decir que ciertamente este mundo nos está invitando a participar de muchas cosas, pero no sé cuántos valientes van a permanecer firmes y sólidos a permanecer en la dirección correcta, en la corriente correcta. Amén. Pero si usted está determinado, solamente le voy a decir, vamos a poder permanecer si nosotros estamos en la gracia de Dios y buscamos la presencia de Dios. De lo contrario, vamos a ser arrebatados y llevados por esas corrientes. Amén. Contrarias a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y le voy a decir que en este caso, más que todo, vamos a referir a conductas que se llevan a cabo en muchos seres humanos que definitivos son contrarias a la voluntad de Dios. Hablando de conducta, estamos hablando de algunos puntos donde nosotros determinamos y hacemos cosas que definitivo no concuerdan con la voluntad de Dios. Amén. Y al decir no concuerdan, estamos hablando que vamos en una corriente diferente a la que Dios tiene predestinada. Amén. Dice la palabra de Dios, ciertamente, si usted miró el versículo 3, dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero para que esto pueda ser posible, tiene que fundar lo que dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Para esto solamente va a ser posible cuando nosotros meditamos en esa ley que Dios tiene en su palabra a favor del propósito de la corriente correcta, de la corriente que nos lleva y nos conecta a vida eterna. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Hasta entonces vamos a poder mirar los frutos. Si no, nosotros vamos a poder mirar que al punto que nosotros analicemos nuestra vida, así como dice el capítulo 3 del capítulo 3 del libro de Romanos, verso 10, dice, cuando vino el Señor y sacó un análisis, hizo un corte, dice que no halló a uno justo. Amén. Por tanto, no hay justo ni aún uno. Precisamente, ¿saben por qué? Porque precisamente todos los había arrebatado la corriente del mundo. Cuando Cristo se presentó, Él se atrevió, porque era Dios mismo, ciertamente a desafiar las corrientes que existían en ese tiempo. Y ustedes pueden mirar aún, le voy a decir que fueron pocos los valientes que estuvieron determinados a seguir a Jesús. Él eligió a 12 y de los 12 uno ciertamente era para cumplimiento,
pero podemos mirar que uno tenía esas corrientes profundas en su corazón. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que usted y yo vamos a poder mirar cosas que son una necesidad de nuestra vida. Amén. Gloria a Cristo. ¿Cuántos están conmigo todavía? Aleluya. Así es que de todo esto vamos a poder hablar de actitudes que pasan en los hijos de Dios que definitivo son o somos arrebatados por corrientes contrarias. Amén. Y muchas veces nosotros pensamos, lo dice por mí. No, Dios lo dice por todos. Yo estoy incluido en eso también. Amén. No hay excepción de persona en la palabra de Dios. La palabra de Dios no hace excepciones. Para todos es la misma palabra, para todos es la misma enseñanza, para todos es el mismo fundamento. Así estableció Dios, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si usted tiene ese fundamento, para usted es la palabra. Si usted no tiene ese fundamento, quiere decir que está en otra corriente. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y estamos hablando de diversas, estamos incluyendo incluso la iglesia de Cristo, llamada de su nombre, ha sido impactada por corrientes contrarias. Hoy en día han cambiado muchas cosas que definitivo los discípulos de Jesús establecieron por orden del Espíritu Santo, que era Dios mismo, y ahora las han cambiado. Y déjenle decir que han entrado en corrientes donde los han conectado al mundo. ¿Saben por qué? Porque no quieren hacer la diferencia como le hicieron los discípulos de Jesús en aquel tiempo. Era contraria la diferencia a lo que se llevaba a cabo. Los discípulos de Jesús llevaban una disciplina que se alcanzaba a mirar desde lejos. El nombre de Jesús era algo que ellos proclamaban y era la diferencia que todos aquellos no aceptaban. Hoy en día ese nombre también es la diferencia, pero muchos del nombre están siendo arrebatados por corrientes contrarias, donde han cambiado la verdadera doctrina, el verdadero fundamento por cosas que les parece que son buenas. Y ese es un peligro para nosotros, porque nosotros estamos estableciendo a muchos seres humanos que vienen jóvenes con una doctrina que es voluble. Y déjale decir que Dios no ha cambiado. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado nuestro Dios. Sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo el Todopoderoso. Aleluya. Él sea la honra y la gloria. Gloria a Cristo Jesús. Este mensaje para algunas personas no les va a agradar, pero de antemano les quiero decir que no es mi mensaje. Dios así lo está diciendo. Las corrientes de este mundo, déjale voy a decir que estamos hablando de cosas que realmente muchas veces nosotros ni alcanzamos a notar que son parte de las corrientes de este mundo. Pero empecemos con uno de los puntos que ahorita muchos están definitivo preocupados porque no los dejan de alguna manera operar como antes operaban en su tradición. Aleluya. Y déjale voy a decir que esta es una de las corrientes que no están en realidad fundadas en la palabra de Dios. La palabra de Navidad ni existe en la Biblia. Aleluya. Pero es una corriente que ha impactado a multitudes, a un gran porcentaje de todos los seres humanos, y todos están festejando Navidad o van a festejar Navidad. Y no es agradable hablar de estas cosas, pero es mejor decir la verdad. Y yo voy a ser alguien que les voy a caer mal a muchos, pero les quiero decir que mejor es que les caiga mal por decirles una verdad, que les caiga bien por decirles 1000 mentiras. Al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Les quiero decir que para empezar, el nacimiento de Jesús, como lo hemos enseñado, no fue en diciembre. Si usted saca cuentas del sexto mes, sáquele cuentas 9 meses. Sexto mes sería junio, para que vea que no concuerda el calendario. Amén. Y estamos hablando del calendario gregoriano, pero si hablamos del calendario hebreo, son 3 meses adelante que lleva del calendario gregoriano. Entonces seríamos, para nosotros sería el 9º mes, y ahí empezaría el sexto mes para el calendario hebreo, que sería septiembre. Amén. Simple, le estoy dando la cuenta para que cuente de septiembre hacia adelante hasta dónde llega, si quisieran llevar el orden como dice la Escritura. Pero ni siquiera eso tampoco lo hacen. Nunca se ha celebrado Navidad en mayo, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque estamos en otra corriente. Si entramos en la corriente de Dios, estaríamos buscando agradar a Dios en el tiempo correcto que dice la Escritura.
Esa es una de las corrientes. Pero aún sin embargo, multitud de gente, me atrevo casi a decir, y también muchos cristianos, aún llamados del nombre, están entrando en este tipo de cosas. A muchos también ya incluso tienen su arbolito dentro de la iglesia. Son corrientes que no concuerdan con la verdad divina de Dios. Pero también son corrientes que le va a llegar a usted la verdad por esta corriente, pero son corrientes que van a lastimar a algunos e incluso les vamos a caer muy mal por decirle la verdad. Pero es mejor que les caigamos mal por esa verdad a que sigamos nosotros de alguna manera callando y no decir la verdad a través de la palabra de Dios que está escrita. Amén. Al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Aleluya. El apóstol Pablo, a través de la palabra de Dios, nuestro Dios nos habla a través del apóstol Pablo y nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y que Él nos dio vida. Y déjale decir, nos dio vida a través de esta corriente. Dice Jesucristo, ese es el camino, la verdad y la vida. Esa verdad estamos hablando para dar principio. Jesucristo es el camino. El que no anda en el camino de Jesús es que no ha encontrado el camino. No ha conocido la verdad tampoco. Amén. No ha conocido tampoco la vida. Si vivimos en la voluntad de Jesús, vamos a tener que entrar en la corriente de Jesús, caminar en la corriente de Jesús y vivir en la corriente de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Les quiero decir que muchos han sido arrebatados y hoy en día estamos hablando de problemas que de antemano en otro tiempo se mencionaron como un problema de peligro de muerte. Incluso las leyes ahorita están buscando la manera de cómo atajar muchas de las corrientes que se suscitaron para muerte para los seres humanos. Y muchas de ellas son adictivos o incluso cosas que son adictivas que están acabando con la vida y han acabado con la vida de multitudes. Amén. Y hoy en día las leyes están en contra de todo eso y andan buscando a los narcotraficantes, están buscando de alguna manera parar eso. Pero les quiero decir que el diablo ha cambiado su estrategia. En este tiempo le quiero decir que todos nosotros sabemos que los que trafican con drogas son buscados, pero sabe que hay otro tráfico hoy en día que se está llevando a cabo, lo cual ya ha llevado a multitudes chicos y grandes. Y déjele voy a decir que ha habido un evento que no se ha mencionado tal vez, pero estamos hablando de una cocaína cibernética, lo cual ha hecho adictos a niños y grandes. Y aquí no hay edades para usar esto, sino que desde su niñez los empieza a conquistar y los hace adictos. Amén. Y los entra a una corriente que no es una corriente divina, ni una corriente que lleva al agrado de Dios, sino es una corriente contraria a la voluntad de Dios. Se pasan días y horas y no les alcanza el tiempo para continuar conectados. Así es la adicción a las adicciones. Amén. Yo nunca he sido adicto, pero he mirado y tan solo usted mire la diferencia. Si usted quiere mirar los que le sirven a Dios en el orden de Dios, nada más salga para la calle y mire la diferencia y mire lo que ha hecho todo esto. Multitudes hoy en día han sido impactados por las corrientes de este mundo. Va a haber jóvenes y con diferentes tipos de representaciones en las actividades de diferentes corrientes. Amén. El modismo. Aleluya. El modismo ha llevado de alguna manera, y nosotros lo podemos mirar, cuando dice la palabra es que se tiene que vestir con ¿cómo? Con modestia, ¿verdad? Le voy a decir un recato con modestia. Mire nada más que ha hecho esa corriente en los jóvenes, aún en los adultos. Amén. Pero de esto no les es agradable oír. Les voy a decir, aún en los hijos de Dios, en los cristianos, muchas veces en vez de estar leyendo la Biblia, no la pasamos, porque yo también voy a invitarme. Nos la pasamos muchas veces con el teléfono y llega el tiempo, cristianos que tienen 4 o 5 años, en veces hasta más, que no saben dónde dice Jesús lloró. Es un problema. Amén. Y muchas veces, precisamente, miren,
¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué corriente nos ha llevado y hasta qué término, qué distancia estamos ahorita de la voluntad de Dios? Hermanos, incluso que están en el ministerio, muchas veces no se acuerdan del texto, dónde dice y cómo dice. Amén. Es un problema que tenemos aquí. Amén. Pero pregúntele cómo va el fútbol, pregúntele cómo van las novelas. Muchas de esas cosas van muy bien. ¿Qué corrientes nos están a nosotros llevando y en qué dirección? A Él sea la honra y la gloria. No es agradable, pero es algo que se tiene que decir. Es algo que se tiene que decir. Y nosotros como papás muchas veces les damos esa droga a nuestros hijos. Tenga el teléfono para que no dé lata. No se da cuenta lo que el teléfono tiene ahí. Aunque son caricaturas, analice las caricaturas para que vea lo que llevan. Amén. Hay que nosotros ser inteligentes, nos están ganando desde la niñez a nuestros hijos. Amén. Y esa es una parte que nosotros no hemos podido muchas veces analizar con lujo de detalle, que son cosas que van a impactar y están impactando. Muchos tienen puro teléfono en su cabeza. Les digo, no se sientan mal, pero yo le pregunté a algunos jóvenes, ¿dónde dice esto en la palabra de Dios? No sé, hermano. No digo nombres, pero los he cachado que están con el teléfono todo el tiempo. Pero no están, ¿qué corriente es la que está conectado a esa parte? Esa es una parte que tenemos que tener pendiente nosotros. Hay otras corrientes que están también en los adultos sin necesidad del teléfono. Y hay corrientes de envidia. Esas corrientes son dañinas, matan el alma, la dañan, la perjudican, la alejan de la voluntad de Dios. Hay otros que tienen una corriente que se ha dejado impactar al ser humano, que es el rencor. Otros, la ambición. Estamos hablando de multiforme forma de corrientes que se manifiestan para nosotros, y muchas de esas corrientes nos separan de la voluntad de Dios. Hablaba nuestro hermano, que es lo que estaba hablando de nuestro hermano Maurilio, que en su mensaje estaba hablando de Daniel. Estaba hablando de un testimonio fiel. 4:2. Es necesario que publique los prodigios y milagros que el alto Dios ha hecho en mí. ¿Qué es lo que podemos publicar si nosotros estamos llenos de basura en el corazón? ¿Qué es lo que podemos presentar ante el mundo que de antemano lleva una corriente de muerte? ¿Cuándo vamos a poder nosotros presentar un mensaje de vida? Le voy a decir, muchas veces no es necesario hablar, pero vaya usted incluso a los aeropuertos, sabe que son contadas y distinguidas las personas que son cristianos y parecen cristianos, aunque muchos se visten incluso como cristianos y no son cristianos, pero impacta ese vestuario porque trae modestia ese vestuario. Algo se dice, se mira diferente, impacta, simplemente el vestuario impacta. ¿A cuántos de ustedes también les han preguntado, oye hermano, eres por tu comportamiento, por su comportamiento, por su manera de platicar? ¿Cuántas veces les han dicho, hermano, usted es cristiano? Se fija que la diferencia alcanza a notarla el mundo. Pero es que le voy a decir, tal vez en un área estamos bien y la otra, ¿qué pasa con ese punto? Es una necesidad nosotros mirar. Cuando dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Ustedes creen que hay buenos consejos en esa área, en esa corriente? Ni anduvo en camino de pecadores. Estamos hablando de una bienaventuranza que Dios la respalda y la honra. La respalda y la honra, y usted va a mirar precisamente para poder entrar a lo que pasó y lo que estaba hablando nuestro hermano Maurilio. Estos 3 varones, ¿ustedes creen que nomás 3 varones llevaron a Babilonia? Si fue cautivo todo Israel, todo el pueblo de Dios, quedaron ciertamente, pocos fueron los que quedaron de Israel. Quedó un remanente ciertamente, pero déjenles voy a decir que si ustedes notan, no fueron nomás 3 los que llegaron a Babilonia, pero nomás fueron 3 los que da testimonio la palabra de Dios, que se mantuvieron firmes. Para dar principio a lo que dice la palabra de Dios, que cuando tocó a Daniel, definitivo, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Desde allí empezó a forjar una diferencia entre aquellos y los otros. Y una diferencia que empezó a dar frutos por su decisión que hizo de no contaminarse y mantener
firme y fiel lo que había aprendido de su Creador. Aleluya, a Él sea la honra y la gloria. Pero esta corriente solamente puede ser alimentada y sostenida siempre que esté en conexión con su Dios. La desesperación llega cuando nosotros nos desconectamos de Dios. La ira llega cuando nosotros nos desconectamos de Dios. Quiero que usted sepa esto, porque muchas veces nosotros no sabemos y luego decimos, nos queremos cubrir. Es que soy humano. Si se enojara por cosas justas, pero muchas veces nos enojamos por injusticias. Gloria a Cristo Jesús. Por eso les dije que no va a ser muy agradable, pero es una necesidad escuchar esto. Amén. Esto mata. Lo que dice la escritura en el Salmo 69 que leyó a David, dice que esas corrientes de aguas le impactaron, le inundaron hasta su alma. ¿Usted cree que esas corrientes no impactan el alma? Le impactan también. Precisamente por eso Dios no se equivocó. Dice de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Precisamente nosotros no podemos hacer algo que no esté en nuestra mente y nuestro corazón, solamente que por accidente se tropiece. Pero muchas veces es porque allí está y solamente lo estamos deteniendo, pero allí está. Es necesario que nosotros nos analicemos. Meditar, dice, como ella, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Esa meditación trae una conexión directa con su Creador. Y esa conexión lo conecta al verdadero río de agua viva, donde no hay mudanza ni sombra de variación, dice la escritura. Permanece para siempre fiel. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Nuestro Dios quiere tratar con nosotros, pero muchas veces nosotros tomamos a la ligera las cosas, incluso que nos pasa, son para que crezcamos. Porque cuando viene el tiempo de ejercitar nosotros lo que hemos profesado, muchas veces caemos en el obstáculo que teníamos que pasar. La corriente que llegó era para que nosotros, la corriente contraria era para que nosotros creciéramos un poquito más. Pero ¿sabe qué? Es ocasión de que nos regresamos otra vez. En vez de ir hacia el frente, nos regresamos hacia atrás muchas veces al criterio del pensamiento que moraba en ocasiones en nosotros, que era de muerte. Así dice la escritura en el verso 3 que leímos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Volvemos a esos deseos de nuestra carne. Y miren lo que dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Dice lo mismo que los demás. Eso, le voy a decir que está todavía en el mundo, está entre nosotros. Y esas corrientes nos quieren conectar al viejo hombre que éramos nosotros. Pero nosotros tenemos que saber que es un reto. Solamente le estaba diciendo al hermano Mauricio, hermano, ay, qué mensaje tan hermoso, el testimonio que dio Daniel, Mesac y Abednego. Al principio, si ustedes saben, Mesac y Abednego no eran los nombres, esos nombres eran babilónicos. Hasta los nombres les quisieron cambiar. A Daniel y a aquellos varones, Azarías parece que se llamaba. Pero sabe que hasta los nombres les cambiaron. Amén. A Daniel le pusieron Beltasar. Les quiero decir que los nombres se los cambiaron y trataron de cambiarlos, pero dentro de su corazón nunca cambiaron. El río que los alimentaba seguía siendo el verdadero río de agua vida. Agua viva, aleluya, gloria a Cristo Jesús, a Él sea la honra y la gloria. No sé si usted tuviera que pasar por esto, ¿qué haría? Pero le quiero decir, le estoy diciendo, si usted tuviera que pasar, pero muchas veces diariamente tenemos que pasar una prueba. Y esa prueba que pasamos, yo no sé lo que usted se puede imaginar, pero no sé si usted alcanza a pensar. Muchas veces el dardo que dice ahí el libro de Efesios es lanzado y muchas veces nosotros somos impactados por ese dardo y en vez de nosotros mantenernos firmes y sólidos en el fundamento, nosotros mostramos la clase de siervos mal arrepentidos que somos. Cuando dice la palabra de Dios, miren, déjenle voy a decir, no se crea, los sátrapas esos estaban tratando de exterminar a Daniel, Mesac y Abednego o que se doblegaran a la doctrina babilónica.
Mire lo que el enemigo dice, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que vagan, ¿por dónde? Por los aires. Y ese dardo, cuando es lanzado y es impactado el cristiano, ahí le voy a decir, el cristiano tiene una reacción. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Efesios? Que tenemos que darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Darle gracias por todo. Pero en vez de darle gracias por lo que nos pasa, empezamos a renegar. No somos capaces de alcanzar a discernir y mantenernos en pie. Miren, si ustedes y yo miráramos con un poquito de profundidad esto, Daniel, Mesac y Abednego, ellos tuvieron que pasar por esta prueba. Y dice que cuando firmó este edicto, este rey, él no se dio cuenta, ciertamente, que estaba firmando, pero era una trampa. Aún le agradó, porque dice que se disfrutó, como nosotros se disfrutó cuando escuchó esto. Bueno, es que me van a honrar a mí. Pero dice, cuando tocó el son de la bocina, dice que se llenó de ira cuando no miró a estos tres jóvenes que no se doblegaron ante la música y adoraron a ese Dios. Estas corrientes que a nosotros nos impactan, ¿qué pasa? ¿Nos doblegamos o no nos doblegamos? Cuando sabemos que la ira, ¿qué es? ¿Es algo agradable a Dios? Si leemos el libro de Gálatas capítulo 5 verso 19, hay 14 puntos ahí, que ahí entra la ira, la soberbia, los celos, los pleitos, todo eso. ¿Alcanzaremos a meditar todo eso? Imagínense solamente, al son de la bocina se tiene que doblegar, al son del problema se tiene que enojar. Escuchen eso, volteenlo un poquito. Al son del problema se tiene que airar cuando le hagan una cosa que no le agrada, tiene que sacar la espada y tiene que sacar el brillo de lo que era antes. Y si no lo saca, si no se doblega, lo vamos a echar al horno de fuego. Aquí es el horno del mundo. Les quiero decir que todo eso tenemos que pasar. Hay diferentes corrientes. Miren, analicen esto. A su niño, quítele el teléfono, a ver, vea la reacción. Desde chiquito, ¿qué reacción la mira? Una corriente del mundo que sabe que hoy en día está impactando a multitudes de jóvenes, a multitudes de niños incluso, a multitudes de adultos. Una corriente contraria a la voluntad de Dios. Cuando dice el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y noche, será como el árbol plantado. Esta parte ni se las incitamos a nuestros hijos. Muchas veces no tenemos la delicadeza de decirle, porque los hijos de antemano nos miran a nosotros que tampoco estamos dedicados a eso. Y aunque usted lo haga y usted esté dedicado a eso, muchas veces los hijos van a tratar de buscar la manera de cómo ellos conectarse a la corriente que les corresponde, que les gusta, no a la que corresponde. Amén. Los jóvenes, escuchen. Los que están en casa y los poquitos que están aquí. Si usted está conectado todo el tiempo a algo que no corresponde, tal vez su papá no va a mirar, su mamá no va a mirar, pero a Dios nunca se le va a escapar a usted. Y usted, joven, está invitado a hacer la diferencia, porque ustedes van a ser los que nos van a reemplazar a nosotros el día de mañana. Ustedes van a ser los que van a tomar el lugar y la dirección del ministerio de la iglesia que Dios tiene aquí en la tierra. Si nos alarga los días y los años el Señor y no arrebata a la iglesia, yo le voy a decir que esto va a continuar. ¿Y qué legado estamos dejando nosotros? ¿Y qué legado están tomando ustedes? Amén. Corrientes contrarias. Muchas veces nosotros incluso podemos decir, en ocasiones tenemos que nosotros ir contra la corriente. Les quiero decir, ir contra la corriente significa que usted, aunque todos hagan lo mismo, usted tiene que hacer algo diferente. Sobre todo si quiere agradar a Dios, va a entrar a hacer algo diferente. Va a ser criticado. De alguna manera incluso va a ser el motivo de burlas. Pero si usted está agradando a Dios, gloria a Dios, no le hace que a usted le sirva para que usted divierta a alguien más, pero que sea en la voluntad de Dios. Amén. No se crea, se divirtieron los babilonios un rato con Daniel, Mesac y Abednego. Ellos pensaron que esa diversión
iba a terminar con la muerte de ellos, pero qué sorpresa fue la que se llevaron. Cuando vio el rey que no se doblegaron, dice 7 veces más, ¿verdad? Y esas 7 veces más, dice la palabra de Dios que definitivo los hombres fuertes que llevaban a estos jóvenes, dice que nomás al arrimarse ahí ellos perecieron. Miren lo que Dios hace. Dios respalda a sus siervos. Dios cuida de sus siervos. Las corrientes que Dios tiene para vida todavía están establecidas, no las ha cortado el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Cuando usted y yo miremos todo esto con entendimiento, vamos a empezar a entender que realmente es tiempo de hacer cambios. Es tiempo de hacer cambios. ¿Sabe por qué? Porque no solamente estamos hablando de cosas que nosotros pensamos, sino cosas que llegan a nosotros sin pensar, las cuales tenemos que estar listos para nosotros. Dice que pongamos nosotros el escudo, que nos revistamos. El traje, el vestuario del cristiano está establecido en el capítulo 6 del libro de Efesios. Si usted quiere resistir y usted vestirse de esa manera, de esa moda es la que Dios está invitando a que nosotros llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana, diariamente. Les quiero decir, porque sabe que muchas veces nosotros sí andamos bien vestidos, pero sabe que por dentro andamos desarmados. Amén. Dios quiere que nosotros de verdad seamos verdaderos hijos de Dios, no de apariencia. Porque yo puedo decir que soy hijo de Dios, pero sabe que si en las primeras les muestro el brillo, estamos hablando de un problema. Tal vez yo no haga lo que usted piensa o lo que usted quiere que yo haga, pero sabe que yo me mantengo firme en lo que yo he creído. No me conmueve si usted hace o no hace. No me preocupa si alguien no hace, y si yo lo puedo hacer, lo hago. No me preocupa eso. Mi preocupación es que se está perdiendo el privilegio de ser parte del privilegio de hacer algo para la obra de Dios. Pero no es porque diga, bueno, ahora ¿quién lo va a hacer? No, Dios va a poner otro. Definitivo, Dios va a poner otro. Si yo no quiero trabajar aquí, Dios va a poner otro aquí. Ni se preocupen ustedes, Él va a poner a alguien y mejor que yo. Todo esto yo les digo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces yo los he invitado a hacer algo para Dios y empezamos bien, pero al final del punto después se cansan o nos cansamos de hacer las cosas. Les quiero decir esto, dice que la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de cansarnos de hacer el bien. Hay una promesa en el capítulo 6 del libro de Gálatas. No os cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. ¿Qué dice? Si no desmayamos. O sea, esa corriente debe mantenernos firmes siempre, constantes. Así dice, gozosos en la esperanza, el libro de Romanos. Amén. Gozosos, primero dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes. Esta parte de constantes es la parte que nos cuesta trabajo en ocasiones, pero esa es la relación más íntima con su Creador. Lo que usted hace en secreto se manifiesta en público. Amén. Les quiero decir, la palabra de Dios siempre a nosotros nos descubre. Siempre a nosotros nos descubre en qué corriente andamos. Y déjelo decir que estas corrientes contrarias, el propósito de este mundo siempre ha sido, siempre, llevarse multitudes. Mire lo que dice detenidamente. Nosotros no crea que caminábamos bien, yo caminaba mal. Pero dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿En qué condición estábamos? Nosotros fuimos rescatados de una corriente que llevaba a un abismo nuestra vida, al infierno. Amén. Dice, en los cuales anduviste, dice, en otro tiempo. Y nos da lujo de detalle, dice, siguiendo las corrientes de este mundo. O sea, nos está enseñando la vida de nosotros, nos está pasando la película, siguiendo las corrientes de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Con quién tenemos? Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Nos llevan cautivos y no nos damos cuenta. Una corriente que no la vemos, pero la vivimos. Amén. Dice,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu opera en los hijos de desobediencia y también en los hijos de obediencia. En ocasiones, una vez más, nos vuelve a ser cautivos. ¿Cuántos no han sentido capricho? Yo he sentido capricho. Yo me he encaprichado. ¿Cuántos no han sentido un celo equivocado, no positivo? Yo he sentido un celo no positivo, negativo. ¿Por qué este sí y yo no? Me ha pasado eso por mi mente. Yo incluso digo, Señor, nosotros somos incluso juzgados porque todavía aquí en esta iglesia aún le estamos incitando a la mujer que se cubra su cabeza cuando ore. La iglesia del nombre nos está incluso de alguna manera juzgando a locos, que ya no es, ya no es necesario el velo. Dios no ha cambiado. ¿Qué corriente los tocó? ¿Qué corriente es la que estamos nosotros llevando a cabo? Cuando dice la mujer cuando ore o profetice, cúbrase su cabeza. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenía pelo cuando se ponía a orar o qué? ¿Se puso su pelo? Además dice, porque tiene que tener señal de potestad. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Para qué lo escribieron entonces? Esta es una pequeña cosa, que es lo que dice ahí, pero ha habido otras cosas que están pasando. Y déjale, voy a decir, la diferencia muchas veces entre una mujer cristiana y una mujer del mundo no es grande si la mujer cristiana no ha subido su moralidad y definitivo ha bajado su vestido. Voy a decir, muchas veces su moralidad está abajo y su vestido va para arriba. Su moralidad está abajo y no importa la cabeza. O sea, hay muchas cosas que así vamos. Estamos hablando de principios que son principios morales que están bíblicamente establecidos por Dios, donde nosotros estamos invitados a hacer la diferencia. Somos diferentes, no porque nosotros nos queremos sentir diferentes, porque Dios nos ha levantado de las tinieblas a su luz admirable. No hay una diferencia grande entre la luz y la oscuridad, hay una diferencia grande. Y quiere decir que, ¿sabe qué? De antemano nosotros podemos mirar todo esto, naturalmente lo podemos visualizar. Pero muchas veces entre el cristiano y el mundano no hay una diferencia. Les quiero decir, muchas veces nosotros, yo estaba hablando aún en el matrimonio, muchas veces entre la relación de una familia que se ha entregado a Cristo y una familia que no se ha entregado a Cristo, muchas veces entre los que se han entregado a Cristo, su relación es igual como la del mundo. En su casa gritos, en su casa pleitos, en su casa incluso amenazas o golpes. Gracias a Dios que aquí no pasa eso, pero hemos mirado. He sido invitado a platicar incluso con algunos hermanos. Y déjele, voy a decir que esto no debe pasar en la parte que estamos hablando. Es una corriente que está en el mundo, no está en la iglesia, no debe estar en la iglesia. Pero en veces se mete a la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Somos diferentes, amén. Corrientes contrarias que usted tiene que conocer. Nosotros debemos de luchar contra esas corrientes. Debemos de estar determinados a hacer la diferencia. Y la diferencia solamente va a ser posible si Cristo está en nosotros, si nosotros queremos vivir en la voluntad de Cristo, amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Aleluya, gracias Cristo Jesús. Les quiero decir que nuestro Dios tiene propósitos definidos ya para nosotros, pero se trata de que estemos dispuestos nosotros a vivir esos propósitos, amén. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Ciertamente les quiero decir, no vayan a pensar que yo estoy haciendo juicio en estas cosas. Nuestro Dios, Él dice que Él es el que juzga la causa y Él es el que hace las venganzas. Nosotros no tenemos que hacer nada, amén. Así dice la Escritura. Y aún así Él es el que tiene el poder para sacarnos de esas corrientes, nadie más. Nosotros solamente tenemos que decirle la verdad. Y si Dios trabaja en la vida de las personas, es posible que las personas cambien de corriente. Amén.
Gloria a Cristo Jesús. Lo que estoy hablando, estamos hablando del libro de Jeremías. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. ¿Sabe qué? Esas corrientes, para que puedan ser disueltas, déjelo decir, solamente Dios las puede disolver. Pero para eso tiene que venir el hombre a Cristo. Si usted todavía tiene estos tipos de síntomas, no es necesario que venga conmigo y me diga, no, usted preséntese ante Dios y diga, Señor, tú sabes, tú lo conoces de mí, no me puedo ocultar nada de ti, todo lo conoces de mí. Conoce nuestra manera de pensar, dice que aún nuestro sentar y levantar lo conoce. Les quiero decir, muchas veces nosotros pensamos, es que, somos muy anticuados, ya estamos en el siglo XX y todavía ustedes quieren vivir la vida pasada de los cristianos antiguos. No, es que sabe que Dios no ha cambiado. Amén. Nosotros vamos a permanecer con este mismo criterio porque está establecido por Dios, no porque nosotros queramos ir al ritmo del mundo. El mundo está evolucionando de una manera que a muchos, incluso de los hijos de Dios, los ha desconectado de la verdadera corriente y los ha conectado a una corriente contraria incluso a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. No se crea que esto ha venido últimamente, no, desde antes. Si usted mire solamente la vida ahí en el libro de los Reyes, ¿qué habla Dios de Elías? ¿Qué pasó con Elías? Aún los profetas fueron engañados, quedaron como profetas falsos. Ciertamente, habla la palabra de Dios que aquel varón escondió a algunos, y déjale voy a decir, cuando se encontró a Elías, él estaba pensando, dijo, te andamos buscando, y los andaba buscando, y yo oculté a tantos. Pero ¿sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? Que incluso Elías pensó, Señor, pero ya destruyeron a todos, o sea, todos ya los eliminaron, solamente quedé yo. Dios le tuvo que enseñar que había 7,000 que no habían doblado su rodilla a Baal. Les quiero decir que por eso es que es una necesidad. Tal vez nosotros vamos a ser criticados por esta enseñanza, pero sabe que Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios de aquel tiempo a este tiempo. No va a cambiar nuestro Dios. Es por su bien de usted, es por mi bien mío, que tenemos que entrar en esa corriente de vida eterna. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Dios quiere que nosotros hagamos la diferencia. Realmente nuestro Dios está esperando de nosotros que nosotros podamos representarlo dignamente como Él se merece, como el Dios Todopoderoso. ¿Por qué ser volubles? ¿Cómo pudiéramos nosotros detectar o expresar, o para que alguien entendiera qué es ser voluble? Cuando dice la Escritura que el hombre de doblado ánimo, ¿qué dice? Es inconstante, no en un camino, dice en todos sus caminos. También la enseñanza está establecida por Dios, dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Dios no quiere la condenación de ningún ser humano, quiere que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento y enmendemos las cosas que tenemos que enmendar para que nosotros alcancemos la salvación. Pero para eso se requiere que nosotros estemos dispuestos a aceptar la corrección. La verdad dice que no es causa de gozo, la disciplina y la corrección no es causa de gozo para nadie, dice, sino que al contrario es motivo, incluso de aflicción, de tristeza, pero a su tiempo da su fruto. Amén. Piense lo que le estoy diciendo, porque muchas veces nosotros, por no afligir a nuestros hijos, muchas veces nosotros estamos permitiendo que ellos crezcan en una corriente donde nosotros mismos vamos a sufrir ese tipo de situaciones. Amén. Nuestros jóvenes, aún nosotros como adultos, estamos hablando de situaciones que definitivos son de vida o muerte. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Muchas veces usted va a mirar, y vamos a terminar aquí, usted va a mirar que muchas veces Dios permite que pase el ser humano por corrientes contrarias, pero si es en la voluntad de Dios, Dios tiene una promesa fiel que aún allí Él va a estar con nosotros. Así es que por alguna razón, si usted pasara por una situación difícil,
No diga incluso, Dios ya me ha dejado. Mire lo que pasó con Job, pero se mantuvo firme. Amén. Mire lo que pasó con Jonás aún. En su desobediencia, Dios tenía un propósito. Y déjele, voy a decir que le permitió que pasara para que reconociera quién era el Todopoderoso. Pero al final del punto, lo regresó para que hiciera el trabajo que tenía que hacer. Si alguien está desanimado y una corriente contraria lo ha sacado de la corriente correcta, es tiempo de regresar. Dios tiene el propósito todavía para usted. Él no ha cambiado su propósito. Todavía tiene ese propósito para que usted sea un instrumento para la alabanza de su gloria. Solamente tome esa seriedad. Tome esa firmeza, porque Dios quiere que usted y yo seamos útiles para su obra. Para eso nos hizo, para alabanza de su gloria, dice la Escritura. Él nos predestinó ya. No es algo que está inventando en ese tiempo. No, dice que antes que usted y yo naciéramos, fuimos predestinados. Amén. Así es que Él ya lo tenía preparado. No se cree que fue una coincidencia que me llamara a mí, habiendo tantos. Gracias a Dios, porque a mí me tocó este llamamiento. Pero yo les aseguro que muchos de los que han estado con nosotros y de los que han salido de nosotros tenían un llamamiento y tienen un llamamiento de Dios, solamente que corrientes contrarias los han sacado de ese propósito divino que tenía Dios para ellos, porque escucharon y se dejaron llevar por cosas que los alejó del propósito de Dios y de la corriente de vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Pero es tiempo que regrese y vuelva y tome la dirección correcta. Dios lo está esperando. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Para terminar, les quiero decir, Dios nunca ha rechazado un corazón contrito y humillado. El problema es que nosotros, ese es el problema. Nuestro orgullo, que es otra de las corrientes, no nos permite entrar en la corriente de humillación. Peleamos por ese orgullo de tal manera que sabe que no estamos dispuestos a decir: perdóname, mi hermano, perdóname, Señor, si te ofendí. Pero les quiero decir, esa parte Dios la busca en nosotros, porque así dice la palabra de Dios, que no perdona a su hermano, Dios tampoco lo va a perdonar a él. Amén. Eso es lo que dice. Nos enseñó a orar a través de la oración que Él mismo estableció. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero es darle la honra y la gloria al que merece la honra y la gloria. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa parte es crítica, porque cuando usted dice venga tu reino, está invitando el reino de Dios a su vida. Hágase tu voluntad, es que ya mi voluntad ya no va a ser la que va a reinar, sino la voluntad de aquel que me llamó. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. No me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Qué bonito se oye. Queremos que nos libre del mal y de tentación, pero no queremos rendirnos ante Él. Perdóname como también nosotros perdonamos. Te perdono ahora, pero te la guardo. 4 o 5 días, un mes, 2 meses. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? No se me ha olvidado. Eso es perdonar. Somos hipócritas en ocasiones. Una corriente de hipocresía. Por eso es necesario. Leímos el Salmo. ¿Se acuerda que leímos el Salmo que leímos ayer? Enséñame a contar mis días, que traiga yo sabiduría a mi corazón. Que sepa, nosotros debemos de buscar que sepamos qué es lo que estamos haciendo en realidad mal. Esas corrientes nos están conectando a la muerte. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están con nosotros y los hermanos que también han estado con nosotros a través de estos medios. Les quiero decir una vez más, corrientes contrarias. Lo que dice la palabra de Dios en el Salmo que leímos: bienaventurado el varón. Amén. Donde dice varón también se refiere a la varona, a la doncella, a la mujer. Amén. Que no anduvo en consejo de malos. Amén. Que no anduvo en consejo de malos, porque déjale, voy a decir que estamos hablando aquí de un problema. Hay un río, hay una corriente que trae malos consejos a nuestro pensamiento. En ocasiones nosotros pensamos y juzgamos las cosas como las pensamos.
Es un problema que tenemos. Miren, léalo otra vez despacito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Consejo de malos. ¿Cuál sería el consejo de malos? Que usted y yo no estamos invitados a no escuchar los malos consejos que nos separan de la gloria de Dios y de su obra y aún de la familia de Dios. Dice, ni anduvo en camino de pecadores. ¿Sabe lo que hacemos al escuchar los consejos? Entramos en camino de pecadores. Esa corriente nos conecta. Amén. Estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y empieza lo bueno, sino que en la ley de Jehová medita. ¿Qué sería, cómo sería o cómo será en su criterio propio meditar en la ley de Jehová de día y de noche? Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. A mí me desconecta por un momento los problemas que pasan en mi trabajo. Pero sabe que en cuanto soluciono esas cosas, otra vez me conecto y estoy alabando a Dios, estoy diciendo, híjole, y estas cosas. Y sabe que de un texto me lleva allí a otro texto y de otro texto a otro texto, y pensando, otra vez me desconecta otra de las situaciones que me pasan ahí, pero en cuanto pasa otra vez me tengo que conectar. O sea, son situaciones que me pasan a mí, yo no sé si a ustedes les pasan. Hay ocasiones que yo estoy pensando en mi mundo y mi esposa me habla y te estoy hablando, dice, ¿por qué no me pones atención? Y me contestas, te estoy escuchando, mija, no te molestes, estoy escuchando. Pero yo estoy metido en mi mundo donde sé que hay un refugio, ahí es mi refugio. Ciertamente, otra vez tengo que volver así, tengo que poner atención porque es la vida que está viviendo aquí. Es un refugio donde tengo que estar ahí. No le estoy diciendo que tratando de halagarme a sí mismo, también soy humano, pero esa es la invitación que Dios me hizo a mí, meditar. Así dice, que medita de día y de noche. Y yo sé, ahí está el secreto, será como el árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. ¿Sabe qué? Todas las veces que yo he quedado bien con Dios, yo veo la prosperidad en lo que Dios me permite hacer por su gracia y misericordia. Amén. Corrientes contrarias. Amén. Estas corrientes contrarias usted las tiene que ir detectando en su persona. Nadie le tiene que decir ni juzgarlo. Tampoco los estoy juzgando, pero lo estoy invitando a que usted se analice. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Es por eso que han pasado tantas cosas en nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta de qué corriente fue la que nosotros permitimos que nosotros fuéramos arrebatados y destruyó muchas cosas en nuestra vida. Yo también fui arrebatado en esas corrientes. Por eso estoy a estas alturas, ya estoy lejos de cuando yo empecé, hermanos. ¿Hasta dónde me llevó esa corriente? ¿Sabe qué? Y tuve que volver a empezar de nuevo. Empecé y ¿sabe qué? Ya traía una mancha allí en mi testimonio. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por corrientes que no correspondían. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Espero que Dios sea el que tenga misericordia de nosotros. Dios bendiga a cada uno de ustedes una vez más y vamos a invitarles que nos despidamos de este lugar, nunca de la presencia del Señor. Vamos a orar por nuestro hermano amado, nuestra hermana Lourdes. Sigamos orando. Le damos gracias a Dios porque los han mantenido aún en medio de estas situaciones estables. Amén. Oremos también por nuestra hermana Esther Campos, su familia, que lamentable es este joven, tan joven. Dios determinó que se tenía que ir, pero que el Señor dé refrigerio a esa familia y que ellos puedan comprender que la vida la toma el Señor cuando Él decide tomarla, pero que también los jóvenes y todos nosotros podamos pensar que, como dice la Escritura, que tenemos que estar listos para cuando toque el tiempo de partida. Amén. Él le voy a decir que los hubieras ya no alcanzan a contar. Amén. En nombre de Jesús. Entonces vamos a despedirnos de ese lugar. Vamos a pedirle al Señor que nos permita seguir glorificando su nombre. Somos pocos o son muchos, pero que sigamos en el punto de partida que Él tiene establecido en su palabra. Amén. Gloria a Cristo. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios. Padre bendito, pedimos de bendita bendición, Padre amoroso, para cada uno de tus siervos que están, Padre amado, a través de estos medios con nosotros. Bendíceles, poderoso Dios. Y tú, Señor, sé con cada uno de tus siervos, Señor Jesús. Cuida de cada uno de ellos, Señor Jesús. Y tú, Padre bendito, permítenos seguir, Padre bendito, en ese propósito, Señor Jesús. Que no sea, Padre amado, nuestra voluntad la que reine,
sino que tú seas, Padre amoroso, el que operes en cada uno de tus siervos, Señor, y nos permitas seguir, Padre bendito, hasta la meta, Señor, allá donde tú tienes preparado ese lugar para nosotros, Señor Jesús. Padre bendito, aquellos, Señor Jesús, que recibieron esta palabra, permíteles, Señor Jesús, analizar, Señor Jesús, Padre bendito, y mirar, Señor, tu plan, Señor, de salvación, Señor Jesús. Esas corrientes contrarias, que no sea, Padre bendito, lo que reine en sus vidas, sino que tú, Señor Jesús, Padre amoroso, seas el que opere, Señor, y lo rescates, y nos rescates, Señor, si vamos en una corriente contraria, Señor Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendice a los jóvenes, los niños, Padre amado, los hermanos, Padre bendito, y permítenos, Señor Jesús, mirar, Padre celestial, que hoy en este tiempo, Padre celestial, estas redes sociales incluso han sido el medio de que muchos, Señor Jesús, se hayan resfriado y hayan tomado en poco tu obra, Señor Jesús. Únenos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y cuida de cada uno de tus siervos, en el nombre maravilloso del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Despídenos de este lugar, nunca de tu presencia, Señor Jesús. Los que están orando, permíteles que sigan en esa conexión, Señor. Padre bendito, y tú sé con cada uno de tus siervos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Los esperamos el martes. Tenemos la última clase que vamos a tomar. Podríamos seguir porque todavía hay muchas cosas que se pueden enseñar, pero les esperamos. A lo mejor después vamos a tomar unas clases continuas para ir capacitando a el pueblo de Dios y a las familias. Amén. Que Dios les bendiga. Equipando a la familia de Dios. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.